Sí, porque lo importante es que tenga asegurado el edificio de la casa y tenga asegurado el contenido de la casa. Entonces, sí se puede hacer en forma colectiva, o sea que es cuestión de hablarlo. Pero te digo, te tiro así un poquito al aire una cifra. Vamos a suponer que aseguremos una casa en 10 millones de pesos. Que podemos asegurarla en menos, pero 10 millones de pesos. Aseguremos el contenido, lo que hay dentro de la casa, en 5 millones de pesos. Hoy el seguro de esto está en 1.400 pesos más o menos. No es caro teniendo en cuenta la cantidad de cosas que, o sea, no sé cuánto estará el atado de cigarrillo, pero con 2 atados de cigarrillo, 3, estás pagando por ahí un seguro. Entonces, ¿qué hace el seguro en este caso? Se hace primero toda una verificación del siniestro, se pide el informe de los bomberos, se pide un informe a la policía, se establecen los daños y se paga. Se paga. Entonces, me parece que este seguro, que es de los más sencillos que hay y de los más viejos que hay, el seguro de incendio, tenemos que tenerlo, porque incluso está contemplado también el incendio parcial. Tenemos que tenerlo siempre. No es una cosa de decir, bueno, no, ¿para qué quiero yo el seguro de incendio? Si yo me cuido, no se sabe porque realmente, y más en estos tiempos de frío, en que uno por ahí deja alguna cosa eléctrica encendida, o por ahí a la salamandra se le arrima algo que puede ser inflamable. O sea, el siniestro existe. Cuando el diablo mete la cola, mete la cola. Por eso pareció perfecto tu idea de ver la posibilidad de establecer un seguro que sin duda, al ser en forma colectiva, puede ser mucho más barato. Pero es muy importante, y no porque por ahí lo venda yo, puede ir a cualquiera de los colegas que están en San Gregorio, es muy importante que tengamos el seguro de incendio. ¿Por qué? Porque, bueno, por supuesto, sin lamentar ningún tipo de víctima, es el seguro que está cubriendo lo que invirtió. Capaz que un tipo invirtió toda la vida para una casa. Ni hablar. De repente en cuestión de una hora se le quema todo. Y el tipo se quiere matar. Y no, el seguro tiene esa actuación en la cual con todo lo que se hace luego se repone el bien, ¿no? O sea, él podrá construir sobre un lugar o en otro lado, pero el seguro es la cobertura necesaria para que estemos tranquilos en cuanto al hecho de, por supuesto, la prevención siempre está en cada uno de los detalles, pero tranquilo en cuanto a lo que realmente podemos decir, ¿no? O sea, tengo un seguro de incendio, es tener una seguridad para el futuro. Es como si fuera el servicio de sepelio, es la misma historia. O sea, yo no me voy a morir nunca. Sí, vos te vas a morir y tu casa se puede prender fuego como no se puede prender fuego nunca, pero evidentemente no, o sea, distintas circunstancias, como decís vos, puede ser un aparato mal enchufado, una zapatilla esa que se derriten cuando vos le cargas, le haces mucha carga, una chispa que salió de la chimenea y cayó arriba de una alfombra y se prendió fuego todo y no lo parás más. Y como bien decís vos, te quedás como los indios, a los gritos y en pelota, porque imagínate que se te queme. Y además, Gregorio, evidentemente debe ser una característica del seguro, por eso te llamábamos a vos. También debe haber un tema de responsabilidad. Si se quema mi casa, que está pegada a la otra por una cuestión que es casa de barrio, ¿cómo se actúa ahí? Sería... Bueno, se agrega en ese tipo de casos, se agrega a lo que es el incendio, a la póliza de incendio, responsabilidad hacia los linderos. Entonces, yo me estoy cubriendo yo, cuando por ejemplo es barrio, me estoy cubriendo yo y estoy cubriendo lo que ocasiona a consecuencia de un incendio. Entonces, esa responsabilidad hacia los linderos está cubriendo cualquier hecho que, Dios permita, se propague un incendio en un domicilio. Bien, eso bien. Es importante eso. Bien. Bueno, eso está. O sea, ya sabemos, hay que trabajar con alguien que pueda hacer un seguro colectivo
Y evidentemente, hoy, a mí no me sobra la plata igual que a vos, igual que muchísima gente que nos está escuchando, pero 1.400 pesos es un kilo de asado y ahí. Sí, sí, por ahí todavía estamos con el pensamiento de que 1.000 pesos es mucho, con 1.000 pesos No. no. Andá al súper y te comprás 3 cosas de las más comunes. No. O sea que evidentemente estamos hablando de que un dinero que cubre un riesgo que, te estoy diciendo, una casa puede valer 10 millones y se está cubriendo. Y por ahí me quemó todo adentro. Y bueno, tenés 5 millones para comprarte algo nuevo. Obviamente la cifra siempre la maneja el que hace el seguro, pero en un seguro colectivo se puede poner este tipo de cifras. Entonces, yo le recomendaría a la gente que en cualquiera de los lugares que vende seguro, hagan un seguro contra incendio y le ponga el valor que su casa vale y el contenido que tiene dentro que vale, porque puede haber dos cosas: destrucción total, con la cual tiene que pagar toda la compañía, o destrucción parcial, con lo cual hay que pagar los gastos que ocasiones. Que hay que entender, también dentro de esas multicoberturas que aparecen está el tema de la remoción de escombros, porque a veces, digamos, primero el humo que deja un incendio es permanente, se tiene siempre toda la vida. Y después el hecho de que los bomberos, en su afán de apagar las cosas, también destruyen, porque obviamente tienen que actuar, destruyen elementos que se podrían haber salvado. Así que el seguro de incendio es la cobertura necesaria para que podamos estar tranquilos, siempre prevenidos, porque al mal no hay que buscarle la posibilidad de que acontezca, ¿no? Prevenido. Y segundo, es realmente mentira que en esta crisis uno no puede pagar un seguro, no puede pagar una obra social. Es necesario. Te enfermas, ¿qué hace? Se destruyó el auto, ¿cómo compras uno nuevo? No. Entonces hay que conciencia realmente de que si vos no tenés un respaldo detrás, te pasa algo y es la nada, ¿viste? La nada misma. Cayeron mucho los seguros de automóviles, o sea, la gente dejó de asegurar o está con normalidad eso del seguro. No. Cayeron muchísimos seguros y a veces también a mí me da pena que un seguro de una moto que sale 202 pesos por mes no se haga. 202 pesos por mes y tener seguridad que un productor asesor de seguro te va a respaldar en caso de un problema, no tiene que ser realmente, tiene que ser un dinero que realmente está bien invertido. Pero los seguros en general fueron haciendo, por ejemplo, el común contra tercero, y se fue reduciendo los otros seguros. Capaz que había un tipo que tenía robo, incendio parcial, total y parcial, destrucción total, una serie de cosas. Hoy hay seguros que cubren la rompedura de vidrios, o sea, cuando va en la ruta y salta una piedra y le rompe el parabrisas. Bueno, eso se fue reduciendo a el simple seguro contra terceros. Indudablemente se nota en eso mucho lo que está pasando en el país. Bueno, ¿vas a ir al acto del 9 de junio o no? Vamos a estar con Estefano ahí. Ah, bien. Eso es el sábado. El sábado, sí. Para nosotros el Colegio de las Monjas, después el Colegio Divino Maestro y ahora Fieles a la Vida. Dice, yo el otro día vi un chico que me pregunta dónde queda, ahí frente al Colegio de las Monjas. Frente al Colegio de las Monjas, ¿dónde queda eso? Dice. Vos de acuerdo a la edad que tiene el tipo que te pregunta, vos le decís, el otro día un tipo grande ya como nosotros que vino hacía mucho que no venía, me preguntó dónde quedaba una casa
y le digo, ¿viste dónde vivía el Cholo Seguinola? Me preguntaba dónde vivía Luján. Y digo, ¿viste dónde vivía el Cholo Seguinolazo? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? El Cholo Seguinolazo, la casa al lado de Orostegui, que era del doctor Cabañú, bueno, enfrente. Porque si yo le digo, le doy otros datos de la casa, no lo va a encontrar ni en pedo, porque la verdad, ¿viste? Ahora los más nuevos, bueno, los más nuevos tampoco encuentran nada, pero por lo menos están las direcciones, ¿viste? Claro. Bueno, ¿y cuándo llega ese libro a San Gregorio con la... Lo que pasa es que hay que presentarlo. Y también otra cosa que, mira, es buena oportunidad lo que me estás preguntando. Yo lo hice hace mucho tiempo, este llamado. Si no, la verdadera historia la escriben las familias. O sea, si yo tengo toda la familia hilada desde que vino Don Macchioni, y la tengo hilada, la tengo escrita y traída hasta Estéfano, puedo insertar esa historia con anécdotas lógicas que la familia tiene, ¿no es cierto? Que te cuenta todo el relato de que cómo vinieron, dónde trabajaron, que en ese momento el mayordomo era fulano de tal, que los almacenes iba al almacén de Pautazo, y que, bueno, toda esa... La mejor manera de... Lo nuestro que hicimos, la historia esta que escribimos, es muy sucinta, Gregorio, es muy sucinta. O sea, es un decálogo de fechas para que la gente tenga presente, porque viene, ¿usted no sabe cuándo se hizo la fraternidad? Aquí está, mira, está el día se hizo la fraternidad. ¿Usted no sabe cuándo se hizo la Asociación Francesa en San Gregorio? Sí, acá está, mira, en el año 46. Lo demás hay que rellenarlo, pero hay que rellenarlo con la historia de la familia. Porque vos tenés que tener, si conocés quién fue tu abuelo y conocés quién fue tu bisabuelo, ahí enganchamos una historia completa y el desarrollo de lo que hizo Macchioni. O sea, cómo vino, de dónde alquilaba, dónde compró, con quién trabajaba, qué cerealista le compraba. Entonces vas uniendo en la historia de Macchioni, va uniendo quiénes eran los cerealistas, quiénes eran los carniceros, a quién le compraba usted. Yo le compraba al pibe Gómez, el pibe Gómez. Sí, entonces, ¿me entendés lo que te estoy diciendo? O sea, es la única manera del rescate. Si no, no hay un rescate, porque si no, no hay un rescate, no hay nadie que tenga la memoria como para saber las cosas que ocurrieron hace 60 años atrás. Vos y yo principalmente, que soy mucho más grande que vos, puedo acordarme de cosas, qué sé yo, de la concesionaria Ford, que estaba en la esquina de ahí de donde está ahora el garage, y estaba el surtidor de la ESO, con 2 botellones de 5 litros cada uno, y nos peleábamos los chicos con Miguel Fernández y el Claudio y todo, para darle con la manija al surtidor. Cuando se llenaba un bidón de esos de 5 litros, hacía clac y se bajaba la nafta y entraba, y entonces le daba y llenaba el otro. Vos contás estas cosas, yo me acuerdo, pero la mayoría de la gente no se acuerda para nada. Y también, por supuesto, la historia de los Villa, de los Aseguinolaza, de los Macchioni, de los Maurici, de toda la gringada que estaba ahí, de los Soños, de toda esa gringada que estaba ahí. ¿Quién la va a escribir? ¿Quién? Por eso. Bueno. Indudablemente es muy bueno lo que vos decís, porque incluso también las condiciones de vida que tenía. Yo una vez le dije a mi abuelo, yo creo que fue después de Rodrigazo, abuelo, mirá, fíjate, qué barbaridad, qué crisis, me dijo, fue del año 30. Claro. Yo vivía en un rancho hecho a chorizo, como le decían, con techo de paja. Dice, dormía en un colchón de chala. Dice, y cuando menos quería acordarse, un ratón me pasaba por encima. Y los chicos estaban en pata, me dijo. Claro. Entonces, es bueno saber también hoy que, cierto, las crisis siguieron en Argentina, pero ciertamente cada uno tuvo un confort. Pudo llegar a lo que realmente mi abuelo no, porque mi abuelo me decía, mira, ahora tenemos televisor, podemos ver, tengo una radio, puedo escuchar. Claro, la miseria que los pioneros llegaron, o sea, con la miseria que se encontraron, fue tremenda. Y trabajando en el campo, hay grandes historias también. Era muy difícil
digamos, cuando estaba toda esa gente trabajando, todos esos peones, y andaban con un revólver atrás, porque la única manera de separar cuando había una pelea. Entonces, eso es lo que realmente yo siempre destaqué, ¿no? El hecho, por ejemplo, que vos caminás por la calle, mi casa, está en la calle Guillermo Cejas. Vos preguntás quién es Guillermo Cejas y nadie te va a saber contestar, salvo gente grande que diga, bueno, sí, fue un capitanejo que se convirtió luego ayudando al ejército y le dieron una fracción de tierra. Usamos la San Martín y está Cabañús. ¿Y qué decimos de Cabañús? No sé, qué sé yo. Cabañús fue un gran médico en San Gregorio que hizo tal y tal. Son las cosas que realmente yo siempre me gustaron, me parece muy bien que en tu historia se vea reflejado. Vos pasás por el centro cívico. ¿Quién hizo el centro cívico? Santos Viale, por supuesto con una proyección técnica de un arquitecto de Venado, pero lo hizo Santos Viale con su equipo. Ahí estaba el Patón García, o sea, lo hizo la gente de San Gregorio. Y uno también, yo lo estuve buscando durante mucho tiempo para que me pueda contar. Sarito Ricci conoce mucho, porque hay muchísimas viviendas, que prácticamente fue el primer casi arquitecto que tuvo San Gregorio, ¿no? Porque no es la palabra justa, pero realmente él tenía un alto grado de conocimiento en cuanto a albañilería. Entonces esa es la historia que no debemos olvidar, esa es la historia que se debe profundizar, que no tiene que ser aburrida, porque si no se hiciera la historia de los pioneros, nosotros ni estaríamos acá, ¿qué sabes? No sabemos absolutamente nada. Es muy lindo todo eso, y bueno, yo también me entusiasmo en esto, Pedro. Bueno, dicen, a mí la gente por ahí me dice, no, lo tenés que escribir. Bueno, vení a escribir vos, yo te digo y vos escribís. O sea, yo cuento lo que sé, no puedo contar lo que no sé. O sea, si nos remontamos a 1874. O sea, nos remontamos allá arriba, vos vas... Yo siempre digo que la historia de los pueblos está en los cementerios. Y porque vos vas y ves la placa y decís, bueno, si este tipo murió en 1894... Murió en 1894, a la edad de 52 años, evidentemente vivía antes de 1893, porque si murió y tenía 52 años, la mujer que era dueña de esta esquina de mi casa, que está sepultado atrás de la sepultura de los Re, ahí en el centro del cementerio, falleció en 1894 y ya tenía esta casa. O sea que quiere decir que el pueblo estaba mucho antes de ese 1893 del reconocimiento. Y bueno, entonces hablamos de Pablo Vargas y bueno, etcétera, etcétera. Todo eso, por eso te digo yo que es historia que la podemos contar porque hemos buscado los antecedentes, pero la historia viviente de cada uno de los pioneros, porque yo siempre digo lo mismo, fundadora, sí, fundadora fue. Ese es como el cuento ese que dice, acá la señora va a donar un terreno para levantar tal cosa, y un mamá allá atrás dice, donó o devolvió. Entonces, lo que yo digo es que, Macanudo, resaltamos el hecho de Josefina Alvear, por supuesto, acordamos con ella, toda la historia, fue la que buscó el reconocimiento, pero los pobladores como los Luna, ahí estaba Timotea, como los Guiñazú, como los Videla, toda esa gente, los Ruiz Huidobro, toda esa gente ya estaba mucho antes de que esto fuera pueblo. Y bueno, el otro día hablando un poco así, me encuentro con que Don Echeto, por ejemplo, murió en el año 1913, el que vendría a ser el bisabuelo de Pedro Di Rosa. Murió en 1913. ¿Sí? O sea que... ¿Viste la sepultura en el cementerio? Sí. Ah, yo no la vi, mirá. Ahí está, vos del centro, venís caminando hasta el centro, caminás un poco para la derecha y ahí está la sepultura, donde está sepultado el Cholo. También están sepultados todos los Aseguinolaza. No te olvides que el Cholo era nieto de Cheto.
Echeto era un tipo que vino de Saladillo, me parece que me dijo Pedro Di Rosa, de Saladillo, de aquella parte, con 6.000 ovejas. Oh. ¿Sí? 6.000 ovejas. Y tenía un campo que daba desde ahí, de donde prácticamente está el límite del pueblo, tomando camino al norte, hasta donde se encontraba con la Bélgica, allá en el cruce de la escuelita que va al campo Santinelli. Entonces, tenía una estancia Echeto. Y Echeto fue el primero que trajo un automóvil a San Gregorio. Trajo un Peugeot a cadena. Y como no había mecánico, ¿qué hizo? Se lo trajo a don Ormizda Pini de Italia, porque era mecánico, exclusivamente para que le atendiera el auto. Así que fíjate vos, por eso te digo yo que esa historia la cuenta Pedro Di Rosa. Si no la contara Pedro Di Rosa, que es la familia, nunca la podríamos inscribir en el libro. Porque yo no, o sea, lo mío en el libro es solamente un decálogo de fechas. Esta es la historia que hay que contar y que evidentemente alguien tiene que escribirla, ¿no? Así que te recomiendo también a vos que escribas la tuya. Sí. Ah, sí, Vito, ahí está, ¿viste? Me encantaría también, pero ¿sabés por qué tenemos que bregar? Porque para que en las escuelas de los niveles primarios pongan, aunque sea una vez por semana, una horita dedicada a la historia del pueblo. Y hay libros, vos tendrás como yo montones de libros que pueden tener y que pueden reflejar la historia de este pueblo. Entonces, si no comenzamos por ahí con los más chicos, no vamos a educar a nadie, porque de repente me parece que esto es sumamente necesario. Yo ahí te escuchaba lo que decía recién, y por ahí también donde vos me marcabas, está la sepultura de García Tuñón. García Tuñón fue el primer presidente, al menos que figura en la historia, de San Gregorio, el primer presidente comunal. Yo muchas veces, como se dice el sillón de Rivadavia en Buenos Aires, yo pongo el sillón de García Tuñón cuando hablo del presidente de la comuna. Es un hecho que tienen que saber, me parece que es valedero que para empalmar un presente, recordemos una historia que siempre tiene ese hecho histórico de saber que fueron forjando todo esto. Se creó, no hubo un soplido y apareció San Gregorio. Hubo gente como Ogleseris, mirá, fíjate qué dato, con Echeto, que fue haciendo a este pueblo, y que indudablemente deben estar contentos porque está creciendo, aunque no se vean los números, y que yo realmente en eso, pero siempre estoy comentando algo porque la historia me apasiona. Bueno, tenés que escribir la historia de los Zunñi y la historia de los Macchioni. Y así recordamos quién eran los carniceros, quién eran los panaderos, quién era... yo para terminar te voy a contar un cuento que contaba el Poro, ¿no? Y que era el farmacéutico Gallo, que tenía la farmacia acá pegado a la usina de Juan de Lely. Sí. Tenía pegada ahí, donde estaba la Carmen Martino, ahí vivía Gallo. Y después hizo el edificio donde está ahora Cusich, ¿sí? Ahí, donde después tuvo la peluquería El Poro y ¿cómo es? Y el Mito. Bueno, ahí estaba Gallo después con su farmacia. Y entonces, donde estaba él acá junto a don Juan de Lely, imagínate que el motor Blastón, ese que tenía que era bum, 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 toda la noche, imagínate, tenía que dormir al otro lado de la pared. Y ya se había acostumbrado al motor, o sea, ya se había acostumbrado al ruido. Cuando se trasladó allá a la farmacia, era al revés, no se podía dormir, esto cuento el Poro, no se podía dormir porque no tenía el ruido. O sea, acá ya se había acostumbrado a dormir con el ruido, y allá no se podía dormir porque no había ningún ruido. Entonces dice que se fue y se compró un motor Villa, lo puso en la mesita luz y lo ponía en marcha. Cuento el Poro. Grande el Poro, vea, el Poro no lo recordamos tampoco. Yo, fíjate, yo voy todos los domingos al cementerio y lo voy a visitar todos los domingos a Roberto Javier Iñaki, el Vasco Porfiado de Rentería.
Está cerca donde está mi papá. Bueno, sí, sí, señor. Bueno, y enfrente, en las primeras nicheras, enfrente, la primera nichera, ahí está el poro. Fíjate qué coincidencia. Yo siempre digo, muere la gente y da la coincidencia que se encajan en una sepultura o en un nicho. Pues ¿con qué exactitud? Y ahí también está el Lito Tolosa. Fíjate vos, tipos amigos de toda la vida, de farras de toda la vida, de bailes de toda la vida, de clubes de toda la vida. ¿Quién iba a creer que el Lito iba a estar ahí junto con el Poro? Bueno, y a mí me ocurre con Cusich. Cusich venía todos los días a mi casa. El Tatita Herrera venía todos los días a mi casa. María Rosa Rodríguez vivía acá en el barrio, se la veíamos todos los días. Y mi tía Chile, también, de conocido. Murieron en distintos meses para poner dentro de una nichera, ¿sí? Y fíjate qué relación. Arriba está Pedrito Cusich, abajo está el Tata Herrera, al medio está nuestra querida Batista Rodríguez, ¿cierto? Y abajo está mi tía Chile. Es una coincidencia que vos decís, ¿cómo? Parece mentira que esto se... Bueno, si vas al cementerio, están en la nichera L, porque yo también la visito todos los domingos. Lo voy a visitar a Pedrito y al doctor Valerión, a toda esa gente lo voy a visitar. Y entonces si te detenés un día y te pones a mirar, ahí también está la historia. Porque vos decís, ¿y este tipo quién era? ¿Quién era este tipo? Entonces, ¿sabés lo que pasa? Se nos fue el Cholo Seguinolaza y se nos fue con la historia. Se fue con un libro de la historia de San Gregorio abajo del brazo. Porque cuando vos... Y Severino, por supuesto. Pero el Cholo Seguinolaza tenía la particularidad que vos le hablabas del año 1920 y te daba con lujo de detalle quién era, qué hijos tenía, quién eran los nietos, dónde vivían, qué auto tenía, si había comprado la heladera Cian a don Aero Holguín, que la vendía García allá de Rufino, que tenía la concesionaria de Cian. O sea, toda esta historia, si no la contamos, no va a quedar. A lo mejor nosotros estamos hablando de esto y a la gente le importa un cuerno lo que estamos hablando, pero eso que vos decías de la historia en las escuelas, a mí me tocó una vez, me invitaron hace como 8 años atrás a contar un raconto del pueblo. Y bueno, los chicos, la maestra me dice, me quedé asombrada. ¿Por qué? Porque hacen un despelote como están conmigo y se vino usted y les empezó a contar y empezaron a preguntar y se engancharon. Y por ahí saltó uno y dice, dice, ese era mi abuelo. Yeah. Bueno, Oscar, a mí me pasó con los Casalinos, el hijo de uno de los chicos de Casalino, que ya es grande, yo digo chicos, ya son grandes, no sabía que Oscar Casalino, el abuelo de él, había participado activamente en el tema de comunidad que creó la Escuela de Educación Técnica. Entonces vos decís, lo que pasa es que los padres también, y no he hecho culpa a nadie, sino que a lo mejor en tu mesa se habla mucho de la historia familiar, en mi mesa también se habla mucho de la mesa familiar, y acá cada uno sabe quién era el tatarabuelo, quién era el bisabuelo, quién era el abuelo, quién era el padre, dónde está sepultado. O sea, todas esas cosas nacen, como decís vos, también de la familia, ¿eh? O sea, contarle la historia. Que el tipo sepa, es como aquella película de Kunta Kinte, donde te acordás la película de Kunta Kinte, el negro aquel que había nacido en África y lo trajeron a América y le cortaron el dedo gordo para que rengue porque el tipo se quería escapar. Y él fue transmitiendo la historia, ese Kunta Kinte, desde el día en que lo agarraron, cómo vivía en su aldea, cómo lo agarraron prisionero, cómo lo cargaron en el barco, los que murieron en el barco, cómo los patrones violaban a su mujer, a sus hijas, etcétera, etcétera, y bueno, y la historia quedó. Pero bueno, yo te agradezco mucho, Gregorio, todo este tiempo. Al contrario. Al contrario, te agradezco yo. Bueno, nos vemos. Nos vemos, un abrazo grande para vos y toda tu audiencia. Gracias. Y por supuesto, te invitado al canal cuando quieras a venir a hablar de historia o de política, ¿por qué no? Bueno, habría mucho que hablar de eso. Te mando un abrazo. Yo también, otro para vos. Gracias. Chao.